A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitada a Belén Páez. Ella es secretaria de la organización Cuencas Sagradas. Belén, hay buenas noticias muy importantes que tienen que ver con las cuencas sagradas. Cuéntenos qué resolvió las Naciones Unidas, cómo apoyar en esto y cómo sentirnos parte de esta decisión que puede cambiar una serie de procesos y sobre todo precautelar el cuidado del agua a nivel global. Buen día, Claudia, ¿cómo están? Y a todos los escuchas. Bueno, sí, noticias buenas para la humanidad cada vez que hacemos una contribución o una aceptación sobre lo importante que es, pues, tomar acciones inmediatas a escala grande por la Antártica, por la Amazonía, por los océanos. Son medidas muy importantes para la vida de los humanos a mediano plazo y a largo plazo. En este sentido, yo he trabajado 25 años en la Amazonía, en Fundación Pachamama, y hace 3 años pues se ha arrancado con la iniciativa que tiene como nombre Iniciativa Cuencas Sagradas, Territorios para la Vida, que es una iniciativa bastante novedosa en el sentido en que incluye a 2 países, Ecuador, Perú, y está conformada por 35 nacionalidades y pueblos de la Amazonía, y es una superficie muy amplia de 35 millones de hectáreas. Entonces, esta superficie de la iniciativa de Cuencas Sagradas ha sumado muchos esfuerzos, tanto a nivel local, subnacional, en la región y también a nivel internacional, posicionándonos en colaboración con pueblos indígenas, con gobiernos subnacionales, con ONGs, con el sector académico. Y la propuesta más grande, la aspiración más grande de la iniciativa es que en los próximos 10 años tengamos acciones muy concretas para la permanente protección de la Amazonía y de las fuentes de agua, de territorios, de bosques, con acciones muy concretas. Es decir, las cuencas sagradas han trabajado en los últimos años en lo que se llama un plan bioregional. Y el plan bioregional es una estrategia de planificación que es bastante nueva en el sentido que incluye el término de bioregionalismo, que va más allá de la planificación y el ordenamiento territorial tradicional y propone algunas cosas muy sistémicas y novedosas para realmente poder reaccionar a escala mayor frente a los desafíos climáticos que existen. Entonces, desde el Ecuador y el Perú, para poder proponer a escala global una acción concreta para revertir el calentamiento global. Ustedes hablan que están trabajando incluso con la COICA, que es la Confederación de los Indígenas que viven en la Amazonía. Usted habla de haber trabajado 25 años en la Amazonía, lo cual es importantísimo. ¿Cómo lograr sensibilizar a todos los sectores? Porque por más que Naciones Unidas o el mundo entero genere alertas rojas sobre el cambio climático, vemos que los hábitos y costumbres lamentablemente no cambian, y la pandemia yo considero que ha exacerbado más la situación, porque si pensamos en desechos plásticos, la pandemia ha hecho que estos se incrementen. Si uno piensa que va a un lugar y el pan le venden envuelto en plástico, solamente mascarillas que tenemos la obligación de usar, pero ¿cómo lograr que la gente use mascarillas reusables, que puedas lavarlas y no pase botando mascarillas lamentablemente hasta en las calles? ¿Cómo lograr sensibilizar a toda la población cuando las alertas están prendidas? Todos somos conscientes, pero pensamos que los responsables son los grandes gobiernos y no nos damos cuenta que la casa es de todos y todos debemos cuidarla. El planeta es la casa de todos. Así es, Claudia. Entonces, frente a esta crisis, digamos, la triple crisis, la crisis de la pandemia sanitaria, una crisis de años económica y una crisis, digamos, climática, podemos hacer varias reflexiones.
estos puntos de no retorno, que es lo que plantea el panel científico de Naciones Unidas, especialmente el tipping point de la Amazonía, que plantea el panel científico de Naciones Unidas, que será presentado este diciembre en la Cumbre del Clima, habla con mucha claridad sobre qué está ocurriendo en el bioma amazónico. Y el bioma amazónico tiene relación muy, digamos, que genera mucha fuerza en el PIB de toda la región del mundo, del continente, sobre todo por los sistemas fluviales, los sistemas químicos de los doseles de los bosques. Esto, en otras palabras, lo que quiere decir es que el agua de nuestra región, del continente americano, depende mucho del balance del sistema hídrico y fluvial de la Amazonía. Entonces, lo que se trata de decir es que en los próximos meses y años tenemos que tener mucho cuidado de no generar economías para la destrucción, sino generar nuevas ideas en sistemas de colaboración con los estados y con el sector privado para hacer las famosas transiciones ecológicas, que ya lo menciona Lazo y ya lo menciona el ministro de Ambiente, Manrique. Las transiciones ecológicas no son más que una serie de elementos y de voluntades políticas y de políticas públicas y de acciones ciudadanas y de los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía para frenar la ampliación del cambio del uso del suelo, la ampliación de la frontera extractiva, la ampliación de la frontera de minería de gran escala, la frontera de la deforestación y la de la destrucción de los suelos. Entonces, con esto, el compromiso que se forja la semana pasada en una actividad importante para Naciones Unidas, que es el Congreso de Parques Nacionales de la UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, reconoce que la iniciativa Cuencas Sagradas, que estas 35 millones de hectáreas, que esta visión que viene desde los pueblos amazónicos, Coica, Conceniae, Aideseb en Perú, responde y se armoniza con una intención global para realmente revertir lo que podría ser una catástrofe si es que el bioma amazónico comienza a deteriorarse como lo predice ya el panel científico. Entonces, definitivamente, todas estas acciones a nivel global, regional, nacional, hacen resonancia con las propias acciones que como ciudadanos, como personas de casas o de calles, tenemos que también cumplir, que es reducir nuestro consumo. Ahora, Belén, ¿cómo trabajar en todos estos frentes? Pero también cuando usted habla de las cuencas amazónicas, las cuencas sagradas de la Amazonía, que son fundamentales no para América, sino para el mundo entero, ¿cómo lograr involucrar a autoridades y a gobiernos como el brasilero o a los agricultores de Brasil, que cada vez queman más para sembrar soja que exportan a la China? ¿Cómo ir haciendo que nos sintamos que somos un todo integrado y que debemos trabajar así? Usted dice, no debemos llegar al punto de no retorno. ¿Dónde llegamos al punto de no retorno? Porque las alertas rojas están encendidas y a veces vemos que las migraciones, este momento es por violencias, por temas políticos y por una serie de elementos, van a empezar migraciones por el clima porque una serie de espacios van a empezar a inundarse. ¿Cómo lograr que todos seamos conscientes y todos colaboremos en ello? El ejemplo que le pongo de Brasil, cada vez que uno va a ciertas zonas de Brasil o va a la zona de Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra y todo lo demás, ve incendios. Y están incendiando parte de la Amazonía o parte del Pantanal, que es otra de las cuencas tan importantes, pero vemos que las personas o los empresarios, además los trabajadores que necesitan trabajar, no son conscientes. Y a veces también en el Ecuador vemos los madereros ilegales que despedazan la Amazonía. Sí, estamos enfrentados a un desafío global que nunca se ha visto digamos, en las décadas anteriores. Y ya nos dice el panel científico, ¿no es cierto?, que en el sur de la Amazonía, en Brasil, en Bolivia, la frontera agrícola está también incidiendo para que haya las quemas de los bosques, y que en tanto, digamos, los Andes amazónicos van a tener más lluvias, por ejemplo. Entonces van a ser dos contrastes. Por un lado, la Amazonía del sur va a comenzar a desertificarse y entre tanto la Amazonía de los Andes amazónicos va a comenzar a tener mucha más deshidratación de suelos y esto quiere decir que va a haber mucha reversión en lo que son la estabilidad de ciertas especies basales que existen en la Amazonía y eso va a generar un cambio también en los patrones alimentarios, los patrones por ejemplo, de plantación de las chacras amazónicas. Entonces todo esto está completamente, digamos, en armonía y si es que hay algo que comienza a cortar este sistema,
puede generarse un cambio muy drástico en toda esta región, incluyendo el tema del agua. Entonces, en este momento lo que se trata de hacer es que efectivamente los gobiernos tengan acciones concretas para diciembre, cuando va a ser la cumbre del clima, la COP26 en Escocia, en Glasgow, y se ha pedido a los ministerios del Ambiente y del Perú, por ejemplo, que puedan liderar este proceso de presentar la iniciativa de Cuencas Sagradas Amazónicas como una iniciativa, digamos, de vanguardia, en donde primero se potencia una voluntad política para cumplir los acuerdos de Leticia, que se han firmado hace algunos años. Los presidentes amazónicos han puesto unos objetivos muy claros de por qué es tan importante cuidar la Amazonía y cómo lo van a hacer. Entonces, este diciembre los estados tienen una oportunidad adicional para juntar un esfuerzo mayor, tal vez entre algunos países amazónicos, para poder pronunciarse frente a este punto de no retorno, de colapso del bioma amazónico, y por otro lado expresar una voluntad política que tiene que ver con la campaña que se lanzó la semana pasada en UICN. Habla sobre el 80 al 25, conservar el 80% de la Amazonía para el año 2025 y evitar la deforestación a toda costa, y el cambio del uso del suelo en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil. Y la semana pasada también hubo un hito fantástico en Brasil, que fueron todos los pueblos indígenas liderados incluso por mujeres indígenas amazónicas que han llegado a Brasilia a exigir digamos, el reconocimiento y la titulación de marcación de las tierras ancestrales. Y esto lleva también connotaciones importantes a nivel del Congreso y de las Cortes. Entonces, hay movimientos globales que están observando la Amazonía. Hay movimientos incluso de las empresas que están tratando de optar por mejores prácticas en momento de intervenir en estos biomas de alta biodiversidad, y esto nos genera, digamos, una esperanza, porque podemos decir que en los próximos 10 años tenemos las condiciones para colaborar y generar nuevos sistemas de innovación y colaboración para el mejoramiento de la Amazonía. Es decir, usted ve con esperanza lo que está pasando, y el hito que se han puesto 2025 es una fecha muy importante, la COP26 que será en Escocia. Pero, ¿y qué otras cosas? Yo quisiera que nos comente más qué significa esta transición ecológica. El Ministerio de Ambiente actualmente es de transición ecológica. Usted mencionó lo que decretó el presidente Lasso. ¿Cómo funciona esta transición? ¿Hacia dónde nos debe llevar? ¿Y cómo involucrarnos los ciudadanos? Bueno, la transición puede tener, digamos, depende desde dónde se le vea, varios significados, pero el significado que le ha dado el movimiento indígena amazónico, el significado que le da la sociedad civil del mundo y la sociedad civil de la región, tiene que ver con dos temas muy grandes. El uno son los temas estructurales, ¿no es cierto? Para que haya una transición ecológica y una nueva mirada a un orden económico no destructivo sobre los ecosistemas tan importantes que nos dan vida, medicina, agua, tenemos que realmente ver qué está pasando a nivel global con las economías a crecimiento. Entonces, es importante seguir discutiendo el tema del decrecimiento. En el caso del Ecuador y del Perú es muy importante seguir discutiendo el tema de la renegociación de los paquetes de la deuda externa, porque la deuda externa se paga con deuda externa, y esto está condicionando justamente a la Amazonía, porque de ahí es de donde salen algunos recursos para pagar la deuda externa. Entonces tenemos que también discutir sobre posibles canjes de deuda por conservación, por ejemplo, con China o con algunos otros acreedores, y renegociar con el FMI y el Banco Mundial ciertas cosas que tengan que ver con cambio climático y bosques, y exigir que haya, digamos, condonaciones importantes sobre estos temas. También hablamos sobre los temas de la renta básica universal cuando hablamos de transiciones ecológicas, cómo asegurar que los ciudadanos de la Amazonía, indígenas y no indígenas, puedan asegurar una renta que les permita optar por tener mejores servicios de salud, educación, que al momento no existen, transporte, comunicación, y a la vez puedan tener una renta que les permita florecer como comunidades, como personas, y evitar la deforestación, evitar que ellos mismos que contribuyan a la deforestación. ¿Cómo lograr que la renta básica universal, yo entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo, permite una mejor calidad de vida, mejor nivel de educación, mejor nivel de servicios? Pero al mismo tiempo vemos que economías, usted decía China, cuando se incrementa el ingreso per cápita, se incrementa el uso de vehículos. Todos quieren tener vehículo propio que dañe el ambiente. ¿Cómo ir generando nuevas prácticas en este proceso de transición que no sea símbolo de prosperidad tener un carro en la puerta, 2 o 3 carros, que eso nos está colapsando? O también en la Amazonía, cuando usted hablaba de las chacras amazónicas, lo más grave es el ganado en la Amazonía,
porque donde ingresa el ganado difícilmente vuelve a crecer la vegetación como debería ser. Entonces, ¿cómo ir a través de educación formando para que no sean o no se caiga en los malos hábitos que tenemos como cultura, lamentablemente, debo decirlo, con el mundo occidental, y China y Arabia y otros puntos empiezan a generar cultura de consumo cuando tienen una renta más estable y mayores capacidades para tener una mejor calidad de vida? Bueno, hay dos miradas, ¿no es cierto? La mirada también de transiciones ecológicas, solo para terminar, requiere de voluntades políticas a niveles globales y regionales, por ejemplo, para mantener los combustibles bajo tierra y para generar unos nuevos modelos de desarrollo económico que no están enfocados en la destrucción de las fuentes fluviales, ni la contaminación por mercurio cuando se extrae minerales, etcétera. Pero a nivel local, las afectaciones directas a la Amazonía tienen que ver con la expansión de industrias, y no solamente ganaderas, tienen que ver con la expansión de las fronteras petroleras, de minería, de cambio de uso del suelo, la construcción de carreteras que promueven la deforestación. Y esta masiva, por ejemplo, deforestación de balsa que hubo durante los últimos 15 meses en la Amazonía del Ecuador se exportó en su mayoría a China, en su mayoría a Europa, a los Estados Unidos. Entonces, sin duda hay elementos y hay, digamos, un cierto tipo de recursos naturales, en este caso de la balsa que ha sido utilizada para construir estos fuentes eólicas que tienen relación. Por un lado, China quiere decrecer con el consumo de su energía y ser carbono neutral en los próximos 10 años, y por otro lado, sus intereses y sus propias metas están afectando a los bosques amazónicos. Entonces, en este sentido, lo que se propone es que en los próximos 10 años se concreten acciones muy, muy específicas para la protección de la Amazonía, para la reducción de la deforestación, para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores locales, y finalmente que sea desde ahí de donde la bioeconomía y algunos otros sistemas económicos muy novedosos puedan surgir para poder expandirse no solamente en la Amazonía del Ecuador, sino del Perú y Colombia. Entonces, esto es lo interesante, que hay un movimiento regional que se suma a la iniciativa de Cuencas Sagradas, y que los gobiernos subnacionales, algunas prefecturas, algunas municipalidades, con acciones muy concretas a nivel global para cumplir metas de protección para la Amazonía, se están sumando. Entonces, yo veo con bastante esperanza la próxima década en relación al sistema de colaboración, sistemas de gobernanza con nuevas maneras de colaboración en donde el sector privado, el Estado, los sectores subnacionales, las ONGs, el sector académico se junta para no solamente, digamos, proponer cosas pequeñas, pero a escala, porque la humanidad lo que necesita en este momento son decisiones y respuesta a escala, y una de estas es parar con la economía de destrucción sobre el bioma amazónico. Parar con la economía de destrucción y parar con la contaminación permanente que se está viviendo. Queremos agradecer a Belén Páez, quien nos ha hablado desde la Fundación Pachamama sobre esta importante Declaración de Naciones Unidas para Protección de las Cuencas Sagradas Amazónicas. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre, Belén, y estamos siempre a las órdenes para estos espacios, para que las personas vayan dimensionando, vean la importancia de la Amazonía. Para el Ecuador es fundamental, y nosotros somos los guardianes del agua, porque de nuestros nevados se forma la Amazonía. Es muy importante lo que pasa en los Andes ecuatorianos, es que hay que cuidarlos, preservarlos y garantizar que no llegara al punto de no retorno, como usted decía. Así es que muchísimas gracias a Belén Páez y a todos aquellos que están trabajando en la protección de las cuencas sagradas. Estaremos con ustedes en una semana más aquí en Verde 2.0. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.